Ahí estamos. ¿Sí están viendo ya? Sí. Ya. Sí, es que es peor infinito. Bueno. Entonces, una digamos que las características fundamentales de la web es como el enlace o link, ¿cierto? Como por las siglas o la URL como tal, ¿cierto? Por las siglas de localizador de recursos uniformes. Y básicamente es que los enlaces nos van a permitir relacionar páginas entre sí, que nos lleven unas a otras, pero quizás, digamos, las cosas más importantes es que se puedan, digamos, compartir pues, con otras personas que puedan acceder al contenido que nosotros hacemos. Cuando nosotros hablamos de las Single Page Application o las SPAs, se hace referencia a un tipo de web que consta exclusivamente de una página, solo una, un solo archivo HTML con archivos CSS, JavaScript. Pero toda la interacción transcurre dentro de esa página manejada con JavaScript que va a imitar, digamos de alguna que va a imitar una ventana de las aplicaciones de escritorio. Por eso digamos que muchas veces hablamos de aplicaciones web cuando nos referimos a las single page application. Sin embargo, digamos que en esa transformación de web a aplicación web se perderían, digamos, la esencia más útil de una web, que básicamente es no digamos, conservar un sistema de enlaces que permita diferenciar, digamos, en qué página estoy en algún momento de la aplicación. Entonces, para, digamos que reconciliar esta situación, aparecen técnicas de enrutamiento en JavaScript del lado del cliente que van a manipular intensivamente los hash, ¿cierto? Como la hashtag de las URLs y van a respetar el history API de JavaScript. Entonces, como con esas técnicas de enrutamiento, o sea, el hash, el history API, de alguna manera se puede simular distintas direcciones URLs en el navegador. Entonces, a todo eso le empezamos a llamar como rutas, de forma que el usuario pueda usar botones, digamos, de la página anterior a la siguiente, para desplazar, digamos, a distintas pantallas de la aplicación web. Y esto pues, nos va a permitir que de alguna manera compartamos esos enlaces que lleven específicamente a una pantalla. Aunque en realidad todo eso siempre va a ser una misma página. Entonces, cuando nosotros compartamos el slash profile, no es que tengamos una página en nuestra aplicación web, profile, no. Siempre va a ser la misma, que es la del index, pero se va a construir una página de profile, el navegador va a reconstruir con el history API, hash, un montón de cosas, van a simular como ese enrutamiento y te va a dar esa URL. Entonces, lo que vamos a ver es como una librería, digamos, como RIA Router, vamos a utilizarla pues para que nuestra aplicación funcione como tal. Eh, RIA Router ha tenido varias versiones. Digamos que lo primero que vamos a ver hoy va a ser de la versión 6.3 para abajo, que es como la más tradicional que viene de las últimas versiones. La 6.4 para arribita viene con los sabores de Remix, que digamos que el equipo de RIA Router es el mismo de Remix, entonces le han metido más inyecciones y se supone que la versión 7 de RIA Router ya va a ser Remix. Entonces como que Remix se va a unir, se van a fusionar esos dos proyectos y ya se va a llamar RIA Router. Eso fijo es por puro tema de marketing. Entonces ya lo que uno decía que Remix versus Nets ya va a ser Nets versus Real Router. Pero vamos a ver hoy pues cómo esta librería para que entendamos más o menos qué es, ejemplitos sencillos y pues podamos avanzar luego con más cositas más a detalle. Entonces básicamente nosotros tenemos en una aplicación web dos tipos de enrutamiento. Uno el estático y uno el dinámico, ¿cierto? El estático es ese enrutamiento que por lo general trabajamos no sé, en otros lenguajes de programación o frameworks y básicamente las rutas son definidas al momento en que nuestra aplicación se inicialice, es decir, antes de que nuestra aplicación se renderice ya están esas rutas. Entonces eso es enrutamiento estático. Por ejemplo, ¿qué? Si yo tuviera
si quisiera hacer mi aplicación web, digamos en HTML, yo tengo la página de index.html para el home, tengo la de profile.html para el profile, about.html para eso. Entonces ya es estático. Digamos que yo las tengo ya construidas, las rutas, desde antes de que la aplicación se renderice. Haga de cuenta como un sistema de carpetas de su sistema operativo. Ya están las carpeticas ahí, ese es el sistema estático. Mientras que el dinámico, que es el tipo de enrutamiento utilizado por ReaRouter, ese dinámico, lo que pasa es que el enrutamiento de la aplicación se genera al momento en que la aplicación se está renderizando. Entonces, cuando usted entra al navegador, el navegador empieza a pintar la primera página, pues la del home, todo el JavaScript por debajo empieza a crear las rutas. La ruta del profile, la ruta del about, la ruta del carrito, todo eso lo empieza a generar. Entonces, esto es gracias a que ReaRouter por debajo usa unos componentes para definir esas rutas. Esos componentes en sí se van a encargar de mostrar diferentes rutas, siempre y cuando hagan un match a lo que estamos apuntando. Entonces, algunas veces van a renderizar una ruta, a veces van a renderizar un null, otras van a renderizar error. Todo eso va a depender de lo que estamos haciendo. Digamos que ReaRouter nos va a permitir especificar esas rutas en nuestra aplicación web usando componentes de React. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizar otras librerías, las rutas que nosotros quisiéramos hacer, tocaría escribirlas como si fuera JavaScript normalito. Pero ReaRouter, que es lo que vamos a usar, lo que hacemos es escribir componentes de React. Entonces, miren que acá tenemos un componente que se llama route, que le decimos que el path, pues, o la ruta que va a tener es la del home, y lo que le decimos es qué elemento quiere que renderice. Entonces, a ver, queremos que renderice otro componente, el app. O cuando vaya a Spence, el que le van a renderizar es este componente. Y así, ¿cierto? Eso es lo que hace ReaRouter. Si utilizáramos, digamos, otras técnicas o otras cosas, sería diferente. Pero digamos que inspirado, o mejor dicho, RIA siendo inspirador para muchas otras librerías, todas trabajan ya de la misma manera. Hay otra que es la de Tansta, se me olvida el nombre de la librería de router de Tansta, se llama RIA, digamos Tansta Router, no me acuerdo. Pero es eso. Entonces, ReaRouter se aprovecha de las interfaces en componentes que hace RIA. La lógica básica de cómo funciona es simple. Dependiendo de la ruta de la página que estemos, se va a pintar un componente u otro. Entonces, podríamos decir que si estamos en la ruta del slash o del home, pintamos el componente 1. Si estamos en la ruta de gastos, pintamos el componente de gastos. Si estamos en la ruta de como de facturas, pintamos las facturas, ¿cierto? Eso es básicamente el ReaRouter. Normalmente los componentes que tiene ReaRouter está el browser router, que nos va a permitir a nosotros pues utilizar un enrutamiento basado como en una URL amigable, es decir, como con el slash. Existe otro que es el Hats Router, hay otros que está para el server y así. Tenemos las rutas, que es como el componente que va a tener todas las rutas que vamos a utilizar, es decir, como el agrupador. Tenemos el route, que tiene sus elementos, y tengamos, digamos, el link, que para que nosotros naveguemos de una ventana a otra. Y pues normalmente uno ya con eso va a empezar a trabajar. Ya hay también hooks, hay también un montón de cositas, pero pues digamos que eso enseguida lo vemos. Entonces, entremos al código mientras tanto, ReaRouter. Entonces, lo que decía, antes de la versión 6.4, digamos que lo que uno utiliza es una versión de RIA interesante, muy similar a lo que es la 5 y cositas así, pero pues hay unos cambios fuertes. Pero de la versión 6.4 hacia arriba, las cosas cambian un poquito. Y para lo que se dice que la versión 7, pues ya todo va a ser como Remix. Todo lo que Remix ha hecho va a ir metido en esa versión. Que sería como el Remix 2. Pero pues va a ser ReaRouter. Entonces,
vamos a empezar nosotros con el normalcito, pues para mirar, ¿cierto? Si nosotros utilizamos ese tutorial que está aquí, él se va a ir por la versión de 6.4, que le explica a uno que uno tiene que crear sus propios, sí, su propio, se me olvida la palabra, router, y ya va a cambiar un poco. Entonces vamos a mirar cómo es la forma normal y luego vemos la versión diferente de esta, como para que lo puedan ver. Ya Dianela lo vivió en la vez pasada que estábamos mirando eso, pero pues es más a temas de que podíamos como darle. Entonces, déjeme aquí, yo pongo la terminal, esto que queda. Esto quedó todo, vamos acá. Y nos vamos a ir. No sé dónde teníamos eso. No recuerdo dónde teníamos nuestro trabajo. ¿Se acuerdan dónde estaba? Nosotros por aquí no teníamos algo. A ver, Medellín, no, Vernon. Nada. ¿Dónde estará? No me acuerdo dónde teníamos nosotros lo que veníamos haciendo. El proyecto. El proyectico, ¿será que? Mm, Quiero saber dónde está. Si no, pues nos toca uno desde cero. No quiero crearlo pues desde cero porque si hubiéramos como estaba. Pero tenía un nombre. Algo con Riyadh. Es que my project. Bueno, no lo encuentro, entonces pues tocó. Creo uno nuevo. Sí, sí tocó. Riyadh Router. Por poner un ejemplo. Y vamos a utilizar Riyadh. Vamos a utilizar JavaScript con SWC. Nos pasamos a ese. Riyadh. Y instalamos. Entonces, si nos vamos por acá, ¿dónde están las APIs acá? Eso no tiene acá como elemento. Aquí tenemos la versión main 6.23, está la 6.4 para adelante y lo que va a venir. Entonces, pues busquemos acá. Entonces, este man me dice que si yo voy a instalar, cuando yo agarre a router don, el man me va a tirar muy posiblemente la versión 6.4 o 6. No sé en cuál versión esté. Entonces vamos a instalarla. Primero abramos esto. Ya enseguida aumento Dale la un toque fuente. de zoom, porfa, a la consola. ya todo por fin. Camina el código. Igual solo voy a instalar. Entonces eso no tiene más. Ahí instalé esos elementos. Y acá pues lo que tiene básicamente el package.json es todo lo normalito. La única diferencia es que acabamos de instalar RIA Router y nos dijo que la versión 6.23. ¿Cierto? Es como la que está. Dice ahí, pero si yo pongo la 4 o yo quiero instalar la 4, me va a dar una forma de trabajar con eso. Entonces, bueno, listo, vamos a arrancar. Entonces, uno de ahí va a empezar con, digamos, una distribución de carpetas y algo como para poder pensar que tenemos proyectos diferentes. Entonces, dentro de Source, digamos que vamos a crear una carpeta llamada Pages y dentro de Pages vamos a crear 3. El home.jsx, el about.jsx y cualquier otra, y pongámosle, no sé, contact.jsx. Entonces esas van a ser las páginas que nosotros vamos a tener. Al final eso van a ser también componentes, pero recuerden que en realidad todo es un componente. Entonces, component, pongámosle a esto, homepage.
H1 que diga homepage. No va a tener props, no necesitamos esto desde la versión 17, entonces ahí está. Home, about y contact. Listo, entonces esos son los elementos. Ahora entonces, ¿qué lo necesitamos? Recuerden que React Router en sí es un componente, entonces nos va a pedir que utilicemos los componentes para poder trabajar. Uno de los componentes que estábamos hablando era el browser router. Como el browser router. ¿Sí? Y básicamente él va a almacenar como la localización de la dirección del navegador en las URLs y nos va a permitir que nosotros trabajemos. Entonces, esto es un componente de orden superior, ¿cierto? High order component, y pues uno trata de que poner esos componentes en el nivel más arriba de la aplicación para que toda la aplicación esté envuelta en eso y tengamos la navegación. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar acá un momentico. Yo no puedo correr. No. npm run dev. Sonito acá. Cuando estemos acá, mire que mi aplicación solo tiene este componente app. Cuando yo envuelva mi componente app dentro del browser router, pues ya aquí va a aparecer el browser router y otros componentes más que van a permitir tener las capacidades que React Router necesita, pues, para poder navegar y hacer todo ese manejo de cosas. Entonces, yo podría arrancar en el app. Recordemos que el app es en este ejemplo, está diciendo que vaya al app y que el app tiene esta aplicacióncita. Podríamos hacerlo así sin ningún problema. Pero lo que recomiendan es que tratemos de ponerlo en el nivel más arriba de la aplicación. Y el nivel más arriba de la aplicación, digamos que es main. Entonces, él dice, ve, pónganlo acá para que envuelva toda la aplicación, todo el app en eso. Entonces, ok. Vamos a utilizarlo. Entonces vamos a importar el browser router de React Router DOM y vamos a envolver la aplicación en esto. Listo. Entonces cuando yo haga eso y recargue, mire que ya mi app, que antes estaba envuelta supuestamente en solo uno, que es browser router, mire el browser router todo lo que hace por debajo. Mete un router, mete un navigation provider, un localization provider, que lo hace con el fin de, pues, de aprender un montón de cositas. No sé quién almorzó la mano, pero hágale. Fran, creo que fue. Sí, se escuché. No hay necesidad de quitar el stream mode para que no haya algún conflicto con el browser router. No, el modo estricto de React, lo que busca es que usted, digamos, evite, digamos, errores durante desarrollo. Acá le dice que básicamente trata de encontrar los bugs más comunes en el proceso de desarrollo en sus componentes, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer este man es que un componente se va a montar y se va a desmontar para ver cómo funciona, a ver si hay errores, no hay errores, como tal cosa. Y luego ya te deja trabajar normalmente. Entonces lo que sucede es que si yo tuviera, por ejemplo, acá, no sé, en el app, ¿dónde está el app? Tuviera un console, no sé, cualquier cosa aquí, un console.log, y imprimo esto, el man me va a imprimir, digámoslo de alguna manera, como un par de veces, ¿cierto? Vamos a ver si me renderiza ahí. Como este y este grisecito, ¿cierto? Entonces básicamente lo que está diciendo es como una es la correcta, pues como la original de su aplicación cuando esté en producción, y la otra es una simulación que está haciendo el modo estricto para ver qué pasa cuando el componente se monte y se desmonte. A ver si se revienta, no se revienta. Es como para hacer prematuros, pues, optimizaciones prematuras de su código. En lo que vimos con Daniela la vez pasada, sí le ponía error porque hay que controlarlo de otra manera. Pero usted lo puede dejar ahí hasta que le empiece a molestar y ya luego toque controlarlo. Pero, o sea, ahora mismo
problema no nos va a generar, solo nos va a forzar a que hagamos un buen React. Dianela. Ah, eso era lo que iba a decir, que la vez, pues como pues, como del código que yo había hecho, tocó borrarlo porque estaba generando un montón de errores, pero entonces iba a preguntar, era eso, que no es como que el código, o bueno, significa que el código está mal, o pues no sería lo recomendable quitarlo, o Lo cómo, recomendable es no quitarlo, ok, porque lo que te está diciendo es, yo estoy montando un código y lo estoy desmontando, un componente lo estoy montando y desmontando, a ver cómo funciona, ¿cierto? sí, Y ya usted tiene que trabajar. ¿Qué pasa? Que lo que usted hizo, lo hizo en un componente que se monta inmediatamente. Entonces, estabas haciendo una carga, o sea, se estaba montando y desmontando, y estabas persistiendo como los datos ahí. Entonces, ahí hay formas de trabajarlo, de dar solución a eso. Una de esas es que pues ya vamos a tener 3 páginas y entonces cuando tú vayas a la del app, pues va a pasar ciertas cosas. Hay que mirar cómo resolverlo, ¿cierto? Pero uno busca sí. que no pasa. A mí, de alguna manera, cuando yo estoy desarrollando normal, eso a mí nunca me pasa. Me pasa ya muy adelante que hay errores que me empiezan a generar peso porque se me está generando 2 veces, entonces, o me está haciendo 2 llamados a APIs del lado del backend y eso me cuesta. Entonces, pues, digamos que lo quita de alguna manera. Pero, pues, la idea es tratar de convivir con él hasta lo que usted más pueda. Listo. Entonces, listo. Dijimos acá que tenemos entonces el browser router dentro del app. Otro de los componentes, pues acá básicamente te está diciendo lo que es que te está diciendo que vamos a necesitar estos 3 otros componentes, el routes y el route. Tiene para configurar un base name, es porque, por ejemplo, usted no quiere que su aplicación aparezca en cristianmoreno.com, sino que, por ejemplo, su aplicación va a aparecer en cristianmoreno.com/dashboard y ahí todo va a arrancar desde el dashboard, ¿cierto? Entonces toda la aplicación va a arrancar desde el dashboard, desde el app, o lo que yo alguna vez hice, por ejemplo, en Lore.zip, digamos que esta es mi aplicación, ¿cierto? Pero yo quería que mi aplicación, cuando tuviéramos el dashboard, tuviera acá por decir algo, dashboard. Bueno, no funciona pues, pero digamos que ahí arrancaba. En ese dashboard arrancaría la aplicación, entonces para eso es el base name, pues como para que sepa dónde va a arrancar. Pero ahora no. El- y eso aparece en la URL. No, o sea, eso aparece en la No URL sé. porque usted lo tiene que poner. Lo que va a Mm, hacer es que le va a decir a su aplicación que va a arrancar desde ese URL. Para que no tenga que, cuando ya yo vaya al about, no tenga que, digamos, poner como dashboard slash about, sino que yo ya solo pongo about y él ya sabe que el base name que tenía antes era el dashboard. Entonces, por No lo es como que la ruta inicial. es la ruta inicial, por eso dice que es como una ruta inicial. Por defecto siempre es Ujú. el slash, o sea, como la raíz. Ya si yo lo quiero configurar es porque quiero que él maneje algo. Pero esto pocas veces se usa. ok. O sea, eso ya es porque usted tenga que hacer algo muy específico, pero normalmente hasta aquí, este pedacito. ¿Listo? Entonces ya nos vamos a ir para la app. Y ese app que tenemos ahora, pues digamos que lo podemos cambiar, como todo este diseño, y lo podemos poner aquí en el home, como para borrarnos esas cositas, pues que no se nos pierda el ejemplito que teníamos. Y modificamos algo. Lo único que estoy haciendo es modificar el home para que tenga lo mismo que tenía el app. Listo. Y ya el app lo voy a borrar. Y voy a hacer que tenga como que mi app hoy se va a convertir en las rutas de la aplicación, ¿cierto? Van a ser las rutas de mi aplicación. Entonces él me dice, parce, usted necesita tener un componente llamado routes, perdón. ¿Listo? Y dentro de routes van a venir las rutas que usted quiera. Entonces digamos que vamos a tener estas. La del home, la del path de about, la del contact, y van a agregar esas páginas, ¿cierto?
Eso es lo que queremos. Y pues yo necesito agregar esto. Entonces eso, necesito que se agregue. Necesito agregarlo acá. Entonces esas dos dependencias vienen del real router que estamos utilizando. Y estas pues van a ser las páginas que yo hice, que están en la carpeta pues de pages. Home, page, contact page. Listo. Entonces ya, si yo miro acá, vamos a ver qué error me sacó. Dice que no encuentra home. ¿Por qué? Dice que, bueno, la ruta. Y aquí la ruta que tengo es que tiene que salir uno más. Pum, pum, pum. El logo no está en... ¿Dónde está el logo? Bueno, quitemos estas imágenes para que no nos pongamos a pelear con imágenes. Listo, ahí está. Está la del home. Entonces mire que ahora mi aplicación está mostrando el app porque estoy en la ruta pues como pues este va a ser mi enrutador, se llama app. Y la página que está mostrando es home. Si yo me llegara acá y cambiara a about, el componente que me renderiza es about. Y si me voy a contact, el componente que va a renderizar es contact. Entonces, si lo vemos de alguna manera, lo único que está haciendo la aplicación es venir acá como parce, cuando coincida algo específico, yo lo cambio ya, ¿cierto? Le pinto el componente, como si fueran unos if. Entonces, RiaRouter nos da esa opción de que, parce, ustedes háganlo de forma de componentes en vez de empezar a hacer como JavaScript, como parce, si, por decir algo, si window.location es esto, renderice, pues póngale, no sé, acá está diciendo pues básicamente que haga un location, pero que retorne esto. Que si el otro about devuelva esto, ¿cierto? Eso sería como JavaScript. Pero RiaRouter nos da eso en componentes para que nosotros podamos trabajar y podamos resolver las cosas. Entonces ahí ya vienen cositas para mirar. Entonces, el componente routes me va a permitir tener múltiples rutas. El componente route me va a permitir especificar qué componente renderizar cuando haya qué ruta. Principal, el path, la ruta que yo quiero cazar. El elemento, lo que va a renderizar qué componente. Y tiene más propiedades, pues. Si usted se pone a mirar usted busca aquí el route, te va a dar que tiene más elementos. Entonces, así acá está, tiene ocasión. Tiene el path, tiene el index, que es el primero, que es un ID, un loader, una acción. Todas esas cositas luego la vemos porque digamos que varias son de lo nuevo, de la versión nueva. Pero aquí esencialmente el path, el índice y el elemento que va a renderizar. Eso es lo que nos interesa. Entonces, pues ahí ya estamos. Listo, dudas hasta ahí, preguntas, quejas, ¿no? No melos. Vamos bien. Entonces, si nosotros ponemos a pensar en lo que hablamos ahorita, cuando yo creo, digamos que estas páginas aquí, de alguna manera que estoy haciendo page, about, contact, quisiera como simular el contenido, pues como un enrutamiento estático, como yo quiero definir las rutas estáticamente, pero no es así. Estas rutas se están construyendo cuando entramos al main, el main entra al app, el app llega acá y construye eso. Ahí se están construyendo las rutas que teníamos nosotros acá del contact, del about, del home. Eso se está construyendo. Pero el estático es como si nosotros las creáramos aquí a manito, como si yo creara, en vez de un index acá, creara un contact.html y así, ¿cierto? Entonces, con esa premisa, llega el primer interrogante que nos hacemos muchas veces. ¿Qué pasa entonces si yo tengo 10 productos? Tengo que crear 10 páginas. El producto de, no sé, el champú, el colgate, el cepillo. Me tocaría crear cada producto de esos. Y no. RiaRouter nos ofrece formas de hacer que de alguna forma páginas dinámicas que usted pueda
pintar su información de acuerdo pues a algún parámetro. Entonces digamos que yo voy a crear aquí un, no sé, product detail, por un ejemplo, ¿cierto? .jsx. Y en ese product detail la idea de mostrar aquí como el ID, ¿cierto? Que queremos. Entonces me voy a traer acá otra ruta. Voy a importarme la de product page y aquí la voy a poner, ¿cierto? Entonces, ¿qué busco yo? Entonces, que si por ejemplo yo quiero ir a, no sé, a carro, me muestra la página de carro, ¿cierto? Entonces cuando yo vaya a cart, me lleve a la página de producto y le acabo de mostrar a cart. Si yo quiero ir a la página, no sé, de un teclado, me lleve la página de teclado y así, ¿cierto? Pero mire que esta página no existe. Aquí no me mostró nada, se pintó. Entonces, para no tener que ponerse a pensar y hacer un montón de cosas, yo puedo hacer una convención. Y básicamente, la convención es que si usted pone 2 puntos y acá cualquier cosa, ID, eso es lo que va a cambiar. Esto se va a volver dinámico. Entonces, mire que va a quedar about contact. Para evitar que sea esto también dinámico, vamos a poner aquí product ID. Entonces, yo voy a ir a products y le pongo 1. Entonces voy a ir al producto 1. O luego voy a ir al 2. O luego voy a ir al 3. Ahí. Y así sucesivamente. Entonces, mi página, este componente, va a ser encargado de mostrar todo el detalle de un producto. Lo que va a cambiar entre producto y producto es la información. ¿Y cómo voy a obtener yo esa información? En este caso, a través de un ID. Mire que yo le puse 2 puntos ID. Que esto va a ser una variable que yo voy a coger acá para tomarla. Le puedo poner el nombre que quiera. Le puedo poner identificador. Y acá me toca obtenerla como identificador. Si le pongo ID, le pongo ID. Si le pongo product ID, acá lo pongo product ID. Eso es lo que va a necesitar. Entonces, RIA Router no solo son componentes, sino que también tiene hooks, que son funciones personalizadas que nos van a ayudar a detener algo. Entonces, usted acá va a pedirle import use params a RIA Router y va a obtener el parámetro. Usted dice, vea, yo quiero que obtenga el parámetro ¿cuál? ID. ¿Por qué? Porque acá lo puse ID. Entonces digo, parce, el ID que vas a mostrar es este. Entonces, ID 2, ID 24, ID card, ID keyword. Entonces, ahí ya nosotros empezamos a hacer como páginas dinámicas y estamos enrutando todo, digamos, de forma dinámica. Algo importante que se me olvidó decirles es, recuerden que React es una librería que se encarga de manejar solo algo que es la vista. Para hacer cosas como esta necesitamos librerías externas. Entonces mire que de alguna manera nos salimos un poquito de React. Nos tocó aprender una librería nueva que se llama RIA Router y nos toca ir a entender cómo funciona esa librería. Pero todo lo de React seguimos igual, seguimos con el mismo conocimiento. Siempre va a ser lo mismo, componentes, JSX, ¿qué más? Props, estados, todo sigue igual. Lo que nos tocó hacer fue aprender una librería más, RIA Router, para poner más enriquecido nuestra aplicación. Entonces usted aquí ya tiene la librería y entonces va a poder, el ID y va a empezar a poder obtener información. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a tener en la próxima clase? Es listo. Usted con el ID va a empezar a tener que ir a buscar información. Como, ya tengo el ID 1, vaya a buscar la información del producto 1, píntemela toda acá.
Cuando le dice a 2, busque toda la información del producto 2 y píntela acá, ¿cierto? Y ahí va a ser, esos son llamados pues HTTP que vamos a hacer. Y de nuevo, eso no lo controla React, entonces tienes que aprender a usar o una librería como Axios o ayudarte de tus funcionalidades nativas, la API nativa del navegador como es Fetch, para usted hacerlo. Listo. Entonces, ahora, ya que tenemos como un enrutamiento ahí medianamente, pues ya hemos visto los elementos, digamos que vamos a hacer varias cosillas más. Una, vamos a crear como que todos, esto digamos aquí es el enrutamiento y vamos a hacer que todas tengan un navbar. Entonces digamos que yo me quiero crear acá un componente. Components y acá llamémoslo navbar.jsx. Sí, okay. Y en ese componente pues voy a tener todo mi elemento. Entonces, normalmente uno lo haría como un UL, ¿cierto? Y varios LI. Así sería su navbar. Navega esto y tal. Ese sería el navbar que uno normalmente hace en una aplicación HTML, ¿cierto? Un link que se maneja. Ahora, eso lo podemos cambiar dentro de un app porque es semántico, pero pues no es tema que vamos a mirar. Y este navbar lo vamos a importar para que, digamos, lo pintemos acá. ¿Listo? Y hacemos que, digamos, todo esto esté dentro de este man. Y ahí tenemos el navbar y nos toca importar el navbar. Y mire que acá tendríamos el home, el about y el contact. Entonces, atención. Yo aquí voy a estar navegando utilizando una etiqueta HTML llamada app, ¿cierto? Es un vínculo y me está diciendo que yo tengo que redireccionar o redirigir al slash, al about, al contact. Si yo navego de esta manera, van a observar que lo que pasa es que se renderiza la aplicación. O sea, como que se recarga. Voy a contact. Se recarga la aplicación. Acá pueden ver cómo recarga. Vemos que se pinta esto. Y lo que sucede ahí es que estamos perdiendo el estado de las aplicaciones, de la single page application como tal. Usted no debería navegar de esa manera. La única forma para navegar con un app es que te vayas a ir de la aplicación. Te vas para una página nueva, pues a un Google, a un correo, pero nunca navegar con esto. ¿Por qué? Porque estos links generan que recarguemos la página y se pierde el contexto. Entonces, cuando estemos hablando de Redux y toda esa información, pues haga cuenta que es como si yo reconstruyera la página nuevamente y la información que tenía ahí en el JavaScript en memoria se va a perder. Entonces, RIA Router nos ofrece un componente para que nosotros naveguemos con eso. Y entonces usted llega y le cambia import link y lo que va a hacer es que va a cambiar todos los A por link, ¿cierto? Vamos a cambiar todos esos por link y tú. Entonces link es el componente que me va a permitir navegar de un lado a otro. Entonces mire que si yo ya me voy al home, no se recargó, mire que acá no hay un elemento y ya puedo navegar, ¿cierto? Ya puedo mirar cómo está. Si yo vengo y reviso en los componentes, mire que tengo un navbar y tiene 3 links, 3 componentes. Y si yo vengo y reviso cómo se renderizó ese componente, es un href normal. Pero pues está manejando. Todo esto es por qué? Por lo que hablábamos al principio de que son unas técnicas que utiliza esta librería, técnicas de enrutamiento para simular que estamos yendo a la página de contacto, la página de about, de home, porque eso no existe, eso es mentiras. La única página que existe realmente es la del index. Entonces, todo lo que él tiene, todos esos componentes que él tiene por debajo, es para que uno simule una navegación más adecuada, simule que acá hay un
un slash about y que cuando el slash about coincida, renderice un componente. Todo eso es lo que necesitan esa técnica para hacerlo. Listo. Entonces, hay más componentes. Ese es el link normal, que usted lo puede utilizar en cualquier lugar. Pero ahí, React Router DOM también te ofrece componentes un poquito más específicos para cuando vas a hacer un navbar. Entonces, usted puede buscar acá y hay un navbar link o algo así. Yo no me acuerdo cómo es que se llama. No es este. ¿Cómo se llamará? Navbar, no, link. Ya me olvido. Link. Bueno, vamos a buscar si hay otro. For link, naplin. Listo. Entonces usted puede cambiar este naplin, ese link por ese naplin y se va a renderizar. De igual forma, va a tener un renderizador en una app, pero va a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, mire que ya tiene un class por defecto, tiene un area current page, viene y un class app. Mire que ya me está colocando un class por defecto para decirme en qué página estoy. ¿Listo? Entonces, si me voy para home, mire que el que tiene el class app es ese y los otros no lo van a tener. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que a mí me facilite mi CSS y yo pudiese llegar acá y decir, vea, parce, cuando estemos en la clase apti, pintamos la, no sé, pintémoslo verde. ¿Listo? Entonces mire que se pinta en verde. Si me voy a about, mire que ya se pinta verde. Y no píntelo en conta. ¿Cierto? Mire que ya me está dando un valor extra. Si yo, de nuevo, cambiase ese naplin por solo link, a mí me tocaría manejarlo de forma manual. Todo eso. Como parce, pregunten qué link, en qué URL está. Cuando esté en esa, agréguele un class name. Por ejemplo, una condición. Si true, agregue active. Si no, vacío, ¿cierto? Mira que tocaría hacer eso en cada uno. Entonces, como para evitar eso, la librería te la ofrece. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque es que, de nuevo, ya eso no es como React, es una librería. Entonces, si usted necesita hacer cosas puntuales en su proyecto, usted lo que tiene que saber es, ¿eso es parte de React? O sea, lo que tengo que hacer es parte del core de React o es parte de una librería. Usted tiene que entender muy claro que React lo único que hace es renderizar una vista. ¿Y qué es lo único que yo tengo que saber de React? JSX, componentes, estados, props y hooks. Ya. Esas 5 cosas son las que necesito yo saber. Ya todo lo demás que vaya por fuera va a ser, digamos, como una librería. Entonces, es que yo necesito que cuando le dé clic a un botón me lleve a una página. Eso no es responsabilidad de ellos. Por ejemplo, yo aquí en esta About Page puedo crear un botón que diga Click Me y quiero que cuando esté en el About y le dé Click Me lleve a la página de Home, ¿cierto? O a la de Contact. Esta funcionalidad, que es de un botón, eso no le corresponde a React. React solo renderiza una vista. ¿A quién le correspondería navegar a una página u otra? A la librería de enrutamiento. Entonces a mí me tocaría no ir a la librería de React, sino a la librería que estoy utilizando e ir a buscar cómo puedo navegar de un lado a otro. Entonces acá me dice, parce, hay un navigate, ¿cierto? Que lo puedes usar, es un componente. Pero nosotros lo que vamos a utilizar es un hook llamado useNavigate, porque lo vamos a hacer con programación para que naveguemos de un lado a otro. Entonces, digamos que tenemos acá este elemento y acá vamos a hacer un navigate y cuando le hagamos clic vamos a hacer un handle to navigate. Listo, vamos a crear esa función con handle to navigate. Vamos a hacer que navegue a donde nosotros queramos. Entonces, ¿qué le decimos? Vean, navegue al home. O sea, utilice
la función que me da el real router para que usted pueda navegar. Entonces, vean, navegue a esta. Entonces, si yo estoy aquí en Contact, Home, About, y le doy en Click Me, él me llevó al Home. Pero ya navegué al Home, digámoslo de una manera, por programáticamente. O sea, ya lo hice por programación, o sea, por un código JavaScript. Ya no lo hice por medio de un componente, sino que lo hice por medio de programación. Te vuelvo y repito, ¿a qué voy con explicando de todos estos, pues como esas cositas de la librería? Que usted, cuando se enfrenta en RIA, es encontrar una librería que le haga algo y tiene que usted inspeccionar, hablar, pensar, revisarla mucho para saber todo lo que usted necesita empezar a resolver, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar más cosillas. Entonces, ¿qué sucede? La versión 6.4 me va a ofrecer nuevas ventajas, nuevas cositas, lo vemos luego. Pero yo con esto, con lo que les acabo de mostrar, ustedes pueden hacer una navegación en su aplicación constantemente. Ya pueden hacer sus páginas, pueden hacer eso y pueden trabajar. Entonces llega la pregunta. Cristian, es que yo necesito que cuando entren a About sea privado. Y como es privado, usted no puede entrar. Entonces cuando llegue aquí y usted no está logueado, te redirecciona al Home. Entonces llega su pregunta. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿Del enrutador o de RIAT? Entonces usted tiene que tener muy claro los conceptos de qué es qué. Entonces dice, quien tiene que saber si está logueado o no es RIAT en sí. Y si RIAT determina que no está logueado, ayúdese de la librería para que redireccione. De lo contrario, déjelo seguir, ¿cierto? Entonces ya tienen que empezar a manejar esos conceptos y entender el qué hacer con qué cosita. Dianela. Cris, o sea que cuando, pues por ejemplo, yo tengo una page que es como el login y en ese login tengo dos botones, uno para registrarme y uno para ingresar pues como tal a la aplicación. Entonces yo tengo el botón, el componente botón y le hago un link, perdón, así tengo un componente botón y eso lo meto dentro de un link que me manda, por ejemplo, si le dan registrarme, que lo mande a la otra page, entre comillas, que es la del Registro. registro. Entonces, en este caso sería mejor, en vez de usar el link dentro, o sea, el link que abraza, por decirlo así, el botón, mejor una navegación. No, o sea, como les dije al principio, lo que tienen las páginas web es los links. Es como la esencia de lo que tiene una página web, que usted pueda tener links. Entonces, casi siempre todo lo que usted necesita buscar acá, trate de manejarlo como un link. Todo como un link. O sea, aquí yo hice un botón para mostrarles programáticamente que me iba a navegar de un lugar a otro, ¿cierto? Pero eso debería ser un link. ¿Qué pasa? Sí. Cuando se hace programáticamente. Cuando aquí ya no es un botón, sino que aquí esto es, por ejemplo, login. Listo. Entonces, para yo Sí. loguearme, tengo que ir a una API con el user y password, a ver qué pasa. Si es correcto, navego a la página que debería entrar. Y si no es Sí. correcto, lo devuelvo a la página de login, por decir algo. Ya. Entonces, Sí, esto sería como si, como más que todo para el login, ahí sí, pues como que iría, pero solo para pasar de una página a otra, sí, el link. sí, o sea, cuando es una página, sí, navegar de una página a otra es por esos temas, ¿cierto? Listo. Pero uno utiliza programáticamente esto, es cuando usted necesita hacer lógica. Porque usted, ¿cómo le haría la lógica a Listo. un link? Usted necesita hacer muchas cosas, esperar que llegue un resultado, que por ejemplo usted necesita agregar al carrito o darle pagar y le vaya a una página. Pero usted para darle pagar tiene que sumar, calcular un montón de cosas, muchos elementos. Eso no lo puede hacer en el link. Entonces por eso lo hace uno Listo. programáticamente. Listo. Listo. Entonces nada, pues dejemos hasta ahí. La idea es como que entiendan las nociones básicas de esto. Les voy a dejar
un ejercicio para que lo hagan. Y nada, pues nos vemos en la otra clase, pues para que avancemos un poquito más con esto y podamos avanzar en los UCF, los requests y todo eso, pues como para que lo tengan ahí. ¿Listo? Bueno, amiguis, Listo. con el mayor de los gustos.